En una de las tumbas menos conocidas de Giza, los arqueólogos descubrieron algo que no debería estar allí, al menos no donde lo encontraron: un sarcófago de granito rojo de varias toneladas de peso, tallado con tal precisión que parece haber sido moldeado con herramientas que aún no podemos explicar del todo. Y aquí está la peculiaridad: el granito rojo no es originario de Giza, proviene de Asuán, a casi 800 kilómetros de distancia. Y mover algo de ese tamaño a través de terreno desértico hace más de 4000 años, eso es un misterio en sí mismo. Lo que es aún más extraño es que la tumba en la que se encontró es modesta, sin jeroglíficos, sin grandes decoraciones, nada que sugiera un estatus real. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de colocar un sarcófago de granito de alto nivel en un sitio que no está a la altura de su valor? Algunos creen que fue reutilizado u ocultado deliberadamente. Otros sospechan que fue colocado allí como parte de un encubrimiento para un entierro mucho más antiguo. Luego está la artesanía. La tapa encaja tan perfectamente que ni siquiera se puede deslizar una cuchilla dentro. Las marcas de herramientas son casi inexistentes. Se siente más como mecanizado que como cincelado. Este nivel de precisión es algo que los constructores modernos asocian con equipos guiados por computadora. ¿Cómo lo hacían los antiguos trabajadores con herramientas de cobre y martillos de piedra? Las teorías van desde técnicas antiguas perdidas hasta influencias externas. Sí, incluyendo visitantes del más allá. Y justo cuando piensas que no puede ser más extraño, se conecta con otro enigma tallado no en piedra, sino en las estrellas. Algo extraordinario ocurrió dentro de la Gran Pirámide de Giza. Los científicos utilizaron un método de física de partículas llamado escaneo de muones para observar las profundidades del núcleo de la pirámide. Lo que encontraron sorprendió a todos: un vacío enorme y completamente desconocido justo encima de la gran galería. No es solo una grieta o hendidura. Es una cámara de casi 30 metros de largo, oculta en piedra sólida, intacta durante más de 4000 años. Nadie ha entrado. Ninguna herramienta la ha alcanzado. Ningún robot ha podido ver lo que hay dentro. Está completamente aislada de los pasillos conocidos. ¿Por qué se tomarían los antiguos constructores la molestia de ocultar un espacio tan grande sin dejar una sola pista en ningún texto o grabado antiguo? Algunos creen que esta cámara podría ser la verdadera sala funeraria del faraón Keops, aún intacta y llena de tesoros inimaginables. Otros dicen que podría ser un señuelo, parte de un sistema de seguridad mayor destinado a confundir a los ladrones de tumbas. Y luego están las teorías más atrevidas, las que sugieren que este espacio nunca fue destinado a los humanos, que podría albergar algo más antiguo que la propia pirámide, algo oculto a propósito. La estructura y la ubicación de la cámara no se ajustan a ninguna lógica arquitectónica conocida. Es como si se hubiera insertado en el plano de la pirámide en el último momento, o se hubiera dejado allí para alguien en un futuro lejano. Parece menos un error y más un mensaje esperando ser descifrado. El misterio ha captado la atención de científicos, teóricos de la conspiración y aventureros por igual. Ni siquiera Hollywood podría inventarlo. Es como algo salido de Indiana Jones. El hecho de que en 2025 aún no sepamos qué hay dentro del monumento más famoso del mundo es una locura. Egipto aún no ha permitido la excavación. Algunos dicen que es para proteger el sitio. Otros susurran sobre secretos demasiado peligrosos para perturbarlos. Una cosa está clara: lo que se esconde dentro de esa cámara podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la Gran Pirámide y tal vez sobre el propio antiguo Egipto. A unos 600 kilómetros de Giza, grabado en el techo del templo de Hathor en Dendera, hay un círculo de piedras que sigue desconcertando a los académicos. El zodíaco de Dendera no es solo decorativo, es una carta astronómica. Pero muestra constelaciones, patrones de estrellas y figuras que no se alinean con la típica tradición celestial egipcia. De hecho, algunos de los símbolos celestiales parecen provenir de tradiciones babilónicas, griegas e incluso desconocidas. Se cree que representa el cielo en un momento muy específico en el tiempo. Algunos investigadores argumentan que muestra una alineación planetaria que no ha sucedido en miles de años. Otros creen que marca un cataclismo o el renacimiento de una civilización perdida. La carta incluye símbolos de Aries, Tauro, Leo y extraños discos alados. Algunos dicen que incluso un cometa. ¿Qué se suponía que realmente debía rastrear? El diseño tiene una precisión inquietante. Algunos estudiosos creen que se trataba de una especie de mapa celeste codificado, posiblemente vinculado a alineaciones de pirámides o incluso a portales celestiales. Los teóricos alternativos van más allá, afirmando que demuestra que los antiguos egipcios tenían acceso a un conocimiento mucho más profundo que su época, quizá incluso a datos astronómicos transmitidos de civilizaciones prehumanas, ya sea un calendario religioso, una advertencia cósmica o algo completamente distinto. Algo está claro: el zodíaco de Dendera se siente menos como arte antiguo y más como un mensaje escrito en el lenguaje del universo mismo. Y curiosamente, podría tener algo en común con otro misterio egipcio: unos ojos que parecen ver en la oscuridad. Escondida en las oscuras cámaras del Templo del Valle, cerca de la Esfinge, los arqueólogos descubrieron una estatua evocadora. Se trata del faraón Kefren, tallado en diorita sólida. Pero lo que realmente llama la atención son sus ojos. Originalmente incrustados con cuarzo y cristal de roca, no eran solo decorativos.
Con poca luz, reflejaban la luz de forma misteriosa, dándole a la estatua una apariencia viva. Los historiadores afirman que simbolizaba la visión divina, pero ¿cómo lograron cortar y engarzar piedras translúcidas con tanta precisión? Estos ojos de cristal están alineados de modo que emiten una mirada realista y brillante. Los expertos en óptica que han estudiado la estructura coinciden. Aquí hay algo más que solo artesanía. Algunos incluso sugieren que los ojos estaban destinados a captar o dirigir la luz, posiblemente como parte de un mecanismo ritualista. Este no fue un experimento olvidado. Se han encontrado estatuas con ojos similares en otros lugares, pero nunca con el mismo nivel de precisión técnica. ¿Podrían ser estos vestigios de una ciencia olvidada? ¿Una que entendía no solo la luz y la sombra, sino también cómo manipular la percepción misma? Son descubrimientos como este los que hacen que Egipto se sienta menos como una civilización antigua y más como un mundo donde las fronteras entre la religión, la ciencia y la ilusión se difuminaron, posiblemente a propósito, y estas líneas difusas continúan en las escrituras religiosas más antiguas de la Tierra. En lo profundo de la pirámide de Unas, algo extraordinario cubre las paredes. No es un tesoro ni oro, sino escritura. Miles de jeroglíficos tallados directamente en la piedra. Estos son los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos que se conocen en el mundo. Mucho antes de la Biblia, el Corán o la Torá, estas inscripciones describían el viaje del alma, los cielos y los rituales necesarios para alcanzar el más allá. Pero no son simples oraciones. Hablan de caminos estelares, escaleras serpenteantes y dioses viajando a través de portales cósmicos. Algunas secciones suenan más a una guía para navegar por el espacio que a un himno religioso, y no estaban destinados a los vivos. Estos textos fueron escondidos con la intención de no volver a ser vistos una vez que la tumba fuera sellada. Curiosamente, no siguen un orden consistente. Algunos eruditos creen que fueron recopilados a partir de tradiciones orales aún más antiguas. Otros creen que fueron cuidadosamente ordenados para formar una especie de código sagrado, entendido en su totalidad solo por los sumos sacerdotes de Egipto o quizás por alguien completamente distinto. Nadie sabe quién los escribió, sin firmas, sin autor, solo un sistema de símbolos que aún desconcierta a los traductores de hoy. Y sin embargo, parecen obsesionados con las estrellas, las direcciones, las puertas y la ascensión. Es como si los antiguos egipcios no solo intentaran honrar a los muertos, sino que intentaran enviar a alguien o algo a otro lugar. Durante décadas, los rumores de una ciudad oculta bajo las arenas de Giza han despertado la imaginación, y en los últimos años esos rumores se han vuelto más fuertes. Varios estudios de georradar realizados tanto por equipos egipcios como por investigadores independientes han detectado profundos vacíos simétricos y patrones cuadriculados bajo la meseta. No solo cámaras aisladas, sino algo mucho más elaborado. Túneles, habitaciones, espacios masivos e interconectados. Algunos investigadores creen que podrían ser los restos de una ciudad enterrada, más antigua que las propias pirámides. Las autoridades egipcias han sido cautelosas al excavar demasiado profundo. Oficialmente es para proteger la meseta. Extraoficialmente, algunos dicen que es porque no comprenden completamente qué hay ahí abajo. Un informe de 1978 insinuó una estructura de varios niveles debajo del área de la Esfinge. Desde entonces, el acceso a partes de esa zona ha sido restringido, que intentan preservar o esconder. Incluso se especula, con el respaldo de textos antiguos y escaneos modernos, que la ciudad subterránea alguna vez tuvo sus propios sistemas de agua. Una teoría sugiere la presencia de un río ahora enterrado, rico en depósitos de hierro, posiblemente de color rojo, que corría bajo estas estructuras. Muchos investigadores creen que esta ciudad podría ser predinástica, construida por una civilización cuyos registros nunca llegaron a la cronología oficial de Egipto. De confirmarse, reescribiría la historia tal como la conocemos. No estamos hablando solo de unas pocas cámaras. Este sería el mayor descubrimiento arqueológico subterráneo de la Tierra. Una ciudad enterrada bajo los monumentos más emblemáticos jamás construidos, aún a la espera de ser sacada a la luz. En el sur de Egipto, junto al Nilo en Kom Mombo, se alza un templo sin igual, dedicado al dios cocodrilo Sobek. Y justo al lado, los arqueólogos descubrieron algo que parece sacado de una antigua película de terror. Un pozo oculto lleno de cocodrilos momificados. No uno ni dos, sino docenas, algunos pequeños, otros de más de 4 metros de largo, cuidadosamente envueltos, preservados y enterrados bajo el suelo del templo. Durante siglos, este pozo permaneció sellado. Fue solo en excavaciones recientes que la bóveda se rompió accidentalmente. Dentro había filas de restos de cocodrilo colocados como ofrendas. Algunos estaban envueltos en lino y cubiertos de resina, otros estaban adornados con marcas decorativas. Se cree que estos no eran simples animales, sino que se consideraban vasos sagrados del propio Sobek. Los antiguos egipcios creían que estas criaturas eran representaciones vivientes del poder divino, y su entierro era un ritual sagrado. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. La ubicación del pozo era desconocida incluso en dinastías posteriores. Ningún registro lo menciona, ningún mapa lo muestra. Es como si hubiera sido ocultado deliberadamente. Su contenido sellado no solo de los saqueadores, sino del
tiempo mismo, y la cámara fue diseñada de tal manera que amortiguaba el sonido, incluso los pasos. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido utilizada en procesiones ceremoniales, donde los sacerdotes realizaban ritos silenciosos sobre estas bestias en la oscuridad. ¿Podría esta tumba subterránea haber sido parte de una tradición sacerdotal secreta oculta a la vista del público? Hasta el día de hoy, muchas de las momias de cocodrilo permanecen intactas, almacenadas en bóvedas especiales en el museo junto al templo. Los visitantes pueden verlas, pero nadie sabe realmente por qué tantas fueron enterradas en un solo lugar, o qué se suponía que debían proteger o contener. Hay algo inusual pulsando bajo la meseta de Giza y no es un mito. En los últimos años, equipos científicos que utilizan equipos de mapeo electromagnético han detectado extrañas anomalías en las profundidades del complejo piramidal. No se trata solo de peculiaridades naturales. En ciertos puntos, especialmente cerca de la Esfinge y entre la Gran Pirámide y la Pirámide de Kefren, los campos magnéticos aumentan drásticamente sin ninguna fuente visible. Es como si algo subterráneo aún estuviera activo. Las lecturas son de baja frecuencia pero estables, casi como un zumbido. Los ingenieros dicen que la energía podría ser causada por cavidades subterráneas llenas de agua rica en minerales o viejos conductores de cobre. Pero hay un problema. No hay evidencia sólida de tales estructuras donde la energía sea más intensa. Y sin embargo, los campos magnéticos persisten. Esto ha dado lugar a todo tipo de teorías. Algunos creen que los antiguos constructores usaron la pirámide como una especie de dispositivo de energía, un amplificador que funcionaba con el campo magnético natural de la Tierra. Otros afirman que el sitio albergó algo mucho más antiguo que el Egipto dinástico, una fuente de energía perdida en el tiempo. Incluso el nombre de Nikola Tesla se ha mencionado, dada la estrecha correspondencia entre sus teóricos sistemas de energía inalámbrica y la disposición y los ángulos de la pirámide. Hasta la fecha, el gobierno egipcio no ha permitido perforaciones profundas en las zonas donde se registraron los yacimientos más potentes. Los escépticos dicen que es una exageración. Los defensores afirman que la verdad se encuentra a pocos metros bajo la superficie. Sea como sea, Giza no es solo piedra y arena. Algo vibra bajo ella, y nadie parece dispuesto a explicar qué. Bajo la necrópolis de Sáqqara, en largos pasillos iluminados con antorchas, descansan 24 enormes cajas de granito, cada una con un peso de hasta 70 toneladas. Bienvenidos al Serapeum, una galería subterránea que originalmente se creyó que era el lugar de enterramiento de los toros sagrados de Apis. Pero estas cajas de piedra no encajan del todo con la historia. Son demasiado precisas, demasiado pulidas y demasiado avanzadas para las supuestas herramientas de la época. Cada caja está tallada en un solo bloque de granito. El interior es liso como un espejo. Las esquinas son más afiladas de lo que suele lograr la maquinaria moderna. Y moverlas a sus estrechos nichos subterráneos habría requerido una precisión extrema, pero no hay constancia de cómo se hizo. Algunas cajas están vacías, otras contienen residuos extraños, algunas muestran signos de calor extremo como si algo dentro se hubiera quemado o hubiera dejado rastros químicos que aún no comprendemos. Y luego está la pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué son tan grandes y están tan ocultas? Aunque la egiptología convencional sostiene que el Serapeum era para enterramientos de toros, investigadores alternativos sugieren que las cajas tenían un uso completamente distinto, quizá como contenedores de energía, unidades de almacenamiento para reliquias poderosas o algo que ni siquiera podemos definir. Sea cual sea su propósito, las cajas parecen completamente fuera de lugar. Son demasiado avanzadas para explicarlas solo con herramientas de cobre y fuerza bruta, y siguen yaciéndose en silencio bajo la arena. Enormes rompecabezas en habitaciones construidas para mantenerlas ocultas a la vista, quizá incluso a la mente. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, afirmó haber visto algo aún más asombroso que las pirámides: un colosal laberinto subterráneo cerca de la ciudad de Jawara. Según él, contenía más de 3000 cámaras, tanto superficiales como subterráneas, llenas de tallas, pilares y secretos. Era tan vasto y complejo que ningún visitante podría verlo completo en un solo día. Avanzamos al siglo XX. Y adivinen qué, los arqueólogos encontraron algo bajo Jawara. Usando un georradar, descubrieron una enorme estructura rectangular subterránea, más grande que un campo de fútbol, con paredes que se entrecruzaban y pasillos huecos. Pero entonces, todo quedó en silencio. El sitio fue clausurado, inundado y la excavación oficial se detuvo. Desde entonces, nadie ha podido excavar adecuadamente. Algunos creen que las autoridades egipcias se están conteniendo debido a la inestabilidad estructural. Otros piensan que hay algo ahí abajo que lo cambia todo. ¿Podrían ser los registros de una civilización olvidada? O tal vez los restos del verdadero Salón de los Registros, a menudo vinculado a la Atlántida en teorías alternativas? Quizás nunca lo sepamos. El laberinto permanece oficialmente inexplorado y enterrado bajo capas de arena, limo y secreto. Pero está ahí, y podría albergar más historia que todas las pirámides juntas.
En lo profundo del Sahara egipcio, en una zona desolada cerca de la meseta de Gilf Kebir, unos exploradores encontraron una cueva que no debería existir, no en este lugar, no en estas condiciones. Se llama la Cueva de las Bestias y en su interior se encuentran más de 8.000 pinturas rupestres, muchas de las cuales datan de más de 7.000 años. Esto es más antiguo que las pirámides, más antiguo que cualquier dinastía conocida. ¿Y qué muestran? Ese es el verdadero misterio. Las pinturas incluyen personas, animales y lo que parecen ser extrañas criaturas híbridas, seres con dedos largos, cabezas descomunales y extremidades extrañas. Algunas parecen flotar, otras parecen interactuar con objetos que se asemejan a orbes o discos. Aún más extrañas son las huellas de manos en negativo esparcidas por la cueva como sombras congeladas en el tiempo. Los investigadores coinciden en que la cueva era un lugar sagrado. ¿Pero sagrado para quién? No eran dioses egipcios, no eran animales conocidos. El estilo de las pinturas es tan diferente que parece provenir de una cultura completamente distinta, una que desapareció mucho antes del surgimiento de Egipto. Algunos científicos creen que las figuras pueden representar a antiguos chamanes en estados alterados. Otros sugieren un contacto temprano con visitantes de tierras lejanas o incluso de estrellas. Sea cual sea la explicación, la cueva sigue siendo uno de los yacimientos prehistóricos más inquietantes jamás encontrados en África. En la base de la meseta de Giza, cerca de las patas de la Esfinge, se encuentra el templo del Valle de Kefren. A diferencia de las imponentes pirámides, esta estructura no recibe tanta atención, pero sin duda debería. Está construida con gigantescos bloques de piedra caliza y granito, algunos de hasta 200 toneladas de peso. Y están ensamblados con tal precisión que ni siquiera se puede pasar una tarjeta de crédito entre ellos. Nadie sabe exactamente cómo se hizo. No hay inscripciones que detallen el proceso de construcción. No hay registros que expliquen cómo estos megalitos fueron cortados, transportados y apilados de forma tan limpia. La piedra muestra signos de un moldeado avanzado, superficies pulidas, esquinas cuadradas, juntas estrechas. Los ingenieros modernos han dicho que replicarla hoy requeriría grúas y herramientas de corte láser. Algunos creen que este templo es anterior a la pirámide que se encuentra junto a él. Los patrones de erosión en la piedra caliza sugieren que pudo haber soportado condiciones climáticas extremas, posiblemente remontándose a una época en que la región de Giza era más tropical. De ser cierto, el templo podría ser miles de años más antiguo de lo que pensábamos, construido por una civilización perdida en la historia. Y curiosamente, no se siente como una tumba ni un sitio religioso, se siente como una máquina, un edificio funcional con un propósito que no hemos descifrado. ¿Qué se suponía que debía proteger o generar? Mucho antes de que Stonehenge se alzara en Inglaterra, en medio del desierto occidental de Egipto, alguien construyó un misterioso círculo de piedras a la orilla de un antiguo lago. Este sitio se llama Napta Playa y podría ser la alineación astronómica más antigua jamás descubierta, con más de 7.000 años de antigüedad. Eso es siglos antes de las pirámides, incluso antes de la invención de la rueda. A primera vista, parece un modesto conjunto de piedras, pero cuando los investigadores cartografiaron la disposición, se dieron cuenta de que el círculo se alinea con precisión con el solsticio de verano y ciertas constelaciones estelares como Orión y Sirio, al igual que las pirámides de Giza posteriormente. ¿Fue una coincidencia o parte de una tradición mucho más antigua? Cerca de allí los arqueólogos también descubrieron megalitos enterrados, dispuestos en líneas que parecen seguir el movimiento del sol y las estrellas. Encontraron restos humanos en fosas poco profundas, rodeados de huesos de ganado y ofrendas, lo que sugiere que se trataba de un sitio espiritual o ritual. ¿Pero quién lo construyó? ¿Y a dónde fueron? Los constructores de Napta Playa desaparecieron mucho antes del primer faraón egipcio. Algunos creen que eran nómadas que desarrollaron complejas técnicas de cartografía celeste. Otros piensan que fueron los antepasados de los constructores de pirámides, guardianes de un conocimiento perdido, transmitido en secreto. Sea como sea, este calendario del desierto insinúa una civilización que comprendía el cielo mejor de lo que jamás imaginamos. Ahora imagina estar en medio del Sahara y observar enormes vértebras fosilizadas que sobresalen de la arena. Eso es Wadi al-Hitan, también llamado el Valle de las Ballenas. No es solo un yacimiento de fósiles. Es todo un lecho marino congelado en el tiempo, lleno de restos de enormes criaturas marinas que antaño dominaban esta tierra cuando Egipto estaba sumergido. Aquí yacen los huesos de un Basilosaurus, una ballena de 15 metros de largo, con dientes más parecidos a los de un cocodrilo. Tenía diminutas patas traseras, prueba de que las ballenas alguna vez caminaron antes de nadar. Cerca hay esqueletos de Dorudón, vacas marinas, tiburones e incluso peces que se extinguieron hace mucho tiempo. Los huesos están tan bien conservados que algunos aún conservan rastros de contenido estomacal. Pero lo que hace extraño a este sitio no es solo su edad o conservación, sino la pregunta de por qué está tan concentrado aquí. Docenas de criaturas enormes, muchas yaciendo en posiciones realistas, todas reunidas en un solo lugar. ¿Fue esta una antigua zona de alimentación? ¿Un evento repentino de muerte masiva? ¿O algo más? Hasta el día de hoy, Wadi al-Hitan ofrece una de las instantáneas más claras del pasado profundo de la Tierra. Sin embargo, se encuentra tranquilo en el desierto, lejos de las multitudes de turistas. Aquí, la naturaleza escribió su propia versión de la historia, una que antecede a las pirámides, las personas e incluso la tierra que ahora llamamos Egipto.
A tiro de piedra de las pirámides, escondido tras la gran esfinge y enterrado bajo toneladas de arena, se encuentra un lugar inquietante y olvidado. La llamada Tumba de los Pájaros. Redescubierto oficialmente a principios de la década del 2000 por exploradores como Andrew Collins, este pasaje subterráneo se adentra en la roca y se abre a una serie de cámaras, completamente prohibidas para los turistas y prácticamente ausentes de las guías turísticas. Lo que se encontró en su interior planteó más preguntas que respuestas. Se cree que la tumba albergó en su día los restos momificados de extrañas criaturas aviares. No solo los típicos ibis o halcones que se enterraban comúnmente en Egipto, sino criaturas con cráneos de formas extrañas y estructuras óseas extendidas. Algunos teóricos sugieren que podrían ser híbridos sagrados o animales mutados mantenidos para rituales de culto. Otros van más allá proponiendo que las aves no eran nativas de Egipto, ni siquiera de la Tierra. Se dice que se recuperaron fragmentos esqueléticos antes de que la cámara fuera resellada. Existen fotos, pero casi nunca se publican. Lo que está claro es que esta tumba era importante. Las paredes estaban marcadas con signos de actividad antigua, patrones de quemas ceremoniales y lo que parece ser un sellado deliberado con bloques de piedra, como si alguien quisiera ocultarla permanentemente. En las profundidades de las arenas de Saqqara, los arqueólogos abrieron un pozo que había estado sellado durante más de 2500 años. En el fondo, descubrieron algo asombroso: un ataúd dorado en perfecto estado, perteneciente a un hombre llamado Psamtik, posiblemente un sumo sacerdote. El sarcófago estaba cubierto de pan de oro e inscrito con textos sagrados destinados a guiar el alma al más allá. Pero lo que hizo del hallazgo algo verdaderamente impactante fue su aislamiento. No había señales de saqueo, no había paredes derrumbadas, solo un entierro impecable, como si el tiempo mismo lo hubiera superado. Algunos creen que la tumba fue ocultada a propósito, protegida por las arenas y olvidada a propósito. Cientos de reliquias rodeaban el ataúd, estatuas en miniatura, amuletos protectores y herramientas misteriosas. Una teoría sugiere que el entierro de Psamtik formaba parte de una tradición sacerdotal secreta destinada a preservar el conocimiento prohibido. En una tierra llena de leyendas, el ataúd de Psamético no era solo un lugar de descanso final, era un mensaje enterrado en oro, esperando el momento oportuno para ser visto. Quizás ese momento sea ahora. Un equipo arqueológico británico ha descubierto lo que parece ser la antigua ciudad de Imet, un asentamiento olvidado enterrado bajo una enorme colina artificial o tel en la provincia egipcia de Sharqiya. A primera vista, parece un simple descubrimiento del período tardío. Casas de adobe, graneros, establos, un templo a la diosa Cobra Wadiet y artefactos rituales. Datado en el siglo IV a.C., el yacimiento encaja a la perfección en el rompecabezas histórico de Egipto. Pero entonces surgieron preguntas más profundas. ¿Por qué una ciudad así estaría completamente enterrada bajo metros de tierra y roca triturada? El tel se extiende 1,5 kilómetros de circunferencia. No se trata de un asentamiento ni de un enterramiento cualquiera. Los edificios no solo están erosionados por el tiempo, algunos fueron destrozados, con ladrillos esparcidos como si hubieran sido arrastrados por una fuerza poderosa. Una estatuilla Ushepti de la dinastía 20 fue encontrada destrozada, junto con una estela de Horus de pie sobre cocodrilos, símbolos de protección. O quizás una advertencia. Tradicionalmente, se cree que los tels se forman gradualmente. Los edificios de adobe se derrumban a lo largo de los siglos, creando montículos estratificados. Pero eso solo explica los sedimentos blandos. ¿Cómo se explica la presencia de grava, piedra y material más pesado compactados en el sitio? ¿Fue un deslizamiento de tierra catastrófico? ¿Una inundación? ¿Una tormenta que sepultó la ciudad en una sola noche? Otros sitios muestran la misma extraña estratificación incluso alrededor de la pirámide escalonada de Zoser. Algunos investigadores ahora creen que muchas ciudades del antiguo Egipto no solo se perdieron en el tiempo, sino que fueron sepultadas repentina y violentamente, posiblemente por desastres naturales que aún no comprendemos por completo. Los escaneos LIDAR, como los utilizados para descubrir ciudades mayas perdidas, ahora revelan estructuras enterradas bajo estos montículos indistinguibles de las colinas naturales. ¿Es posible que Imet no fuera abandonada, sino borrada? En los templos y tumbas de Egipto hay algo silenciosamente extraño que la mayoría de los turistas pasan desapercibido. Agujeros perfectamente redondos perforados directamente en algunas de las piedras más duras de la tierra. Granito, basalto, cuarcita, no cincelados, no martillados, perforados y tampoco en lugares aleatorios. Hablamos de una colocación precisa, ranuras en espiral y cortes profundos que sugieren fuerza de rotación. En sitios como Abu Rawash y el obelisco inacabado de Asuán, estas extrañas marcas aparecen una y otra vez. Algunos agujeros son lisos, como si estuvieran mecanizados,
limitados. Otros muestran patrones en espiral que parecen demasiado refinados para herramientas de cobre y arena. Los arqueólogos convencionales los atribuyen al trabajo manual paciente, pero existe un problema. Incluso las herramientas de acero modernas tendrían dificultades para replicar este acabado limpio. Algunos ingenieros que examinaron las marcas dijeron que parecen idénticas a las técnicas modernas de perforación de núcleos, las que se utilizan hoy en día en la construcción y el diseño industrial. Lo que plantea la gran pregunta: ¿qué herramientas usaban realmente los antiguos? Nunca se han encontrado máquinas eléctricas en el antiguo Egipto. Pero quizá no estemos buscando en la dirección correcta. Si las herramientas estuvieran hechas de materiales descompuestos o reciclados, la evidencia desaparecería hace mucho tiempo. Algunos teóricos sugieren herramientas sónicas o vibratorias. Otros proponen aleaciones perdidas más duras que el bronce. Incluso si no se acepta la idea de tecnología olvidada, hay algo que es difícil negar. Estos agujeros no deberían existir tal como existen. Insinúan algo mucho más avanzado o perdido. Al entrar en el templo de Osirión, algo se siente extraño al instante. Está hundido a gran profundidad, rodeado de agua y construido con bloques megalíticos mucho más grandes que los que se ven en las estructuras cercanas. Enormes piedras de granito, algunas de más de 60 toneladas, encajadas casi sin espacio entre ellas. ¿El problema? Esta estructura no corresponde a la época a la que se supone que pertenece. La egiptología convencional sitúa el Osirión en el reinado de Seti I alrededor del año 1290 a.C., porque se encuentra justo detrás del templo de Seti. Pero si se observa con atención, los estilos de construcción contrastan por completo. El templo de Seti es ornamentado, refinado y está lleno de inscripciones. El Osirión es crudo, brutal y de apariencia mucho más antigua. Es como comparar una tienda de Apple con una fortaleza medieval. El mismo lugar, pero en épocas totalmente diferentes. Ninguna inscripción cubre los muros de piedra del Osirión. Esto es muy inusual en Egipto, donde casi toda la superficie estaba llena de nombres, oraciones y poder. Aquí nada. Solo piedras enormes y silenciosas, erosionadas por el tiempo y rodeadas de agua subterránea. Algunos investigadores creen que el Osirión es anterior a Seti por miles de años, que era un antiguo sitio reutilizado por faraones posteriores, similar a lo que pudo haber sido la Esfinge. Otros van más allá y sugieren que perteneció a una civilización desconocida con conocimientos de ingeniería avanzada mucho antes de las dinastías que conocemos. Una cosa está clara: el Osirión rompe la línea temporal, no encaja, y en un país donde casi todo está etiquetado y explicado, esta estructura sigue siendo un enigma silencioso, oculta a simple vista. En 2012, se desenterró un ataúd de madera en la necrópolis egipcia de Deir al-Barsha. En su interior, la tinta descolorida y las líneas talladas en la madera revelaron algo asombroso: la copia más antigua conocida del llamado Libro de los Dos Caminos, un mapa críptico del inframundo egipcio. No es solo una colección de textos u oraciones, es un diagrama literal que muestra dos caminos sinuosos, uno de fuego y otro de agua, que un alma debe recorrer para alcanzar el más allá. El diseño se asemeja a un juego de mesa lleno de puertas, obstáculos y extraños guardianes. A diferencia del más famoso Libro de los Muertos, este mapa no solo describe el viaje, sino que lo muestra como un antiguo GPS para el alma. El ataúd pertenecía a una mujer, pero se creía que el mapa estaba reservado para sacerdotes varones. Este simple giro nos lleva a preguntarnos cuántos de estos mapas nos hemos perdido. ¿Cuántos fueron simplemente borrados por el tiempo? Lo que lo hace aún más extraño es su repentina reaparición tras siglos perdidos. Los detalles no coinciden con ningún otro artefacto conocido de su tipo, lo que sugiere que hubo múltiples versiones, cada una personalizada y tal vez cada una ocultando conocimiento secreto transmitido solo a los iniciados. Es en parte mitología, en parte diagrama de ingeniería y en parte enigma cósmico. Y sutilmente insinúa que los egipcios podrían haber visto el más allá no como un concepto abstracto, sino como un lugar con una estructura real, una geografía real y un peligro real. Escondidos en salas poco visitadas del Museo Egipcio de El Cairo, se encuentran algunos artefactos que no aparecen en la mayoría de los folletos turísticos. Cráneos alargados, con formas que no se corresponden con la forma humana típica. Se dice que algunos provienen de tumbas de la época de Amarna, otros de origen incierto. Ninguno está claramente etiquetado, no muestran signos de trauma violento ni daño. En cambio, los cráneos parecen estirados de forma natural, largos, lisos y simétricos. Las teorías varían. Algunos dicen que es el resultado de la unión craneal, una antigua práctica cultural presente en otras partes del mundo, pero no todos están convencidos. Amarna albergó algunos de los retratos artísticos más extraños de Egipto. Akenatón y su familia, con ojos almendrados, extremidades delgadas y cabezas de formas extrañas. Los críticos afirmaron que era simbólico. Pero si estos cráneos coinciden con esos retratos, ¿qué intentaban representar realmente los artistas? El museo no publicita estos cráneos y solo unos pocos investigadores han podido estudiarlos detenidamente. ¿Son simplemente ejemplos raros de deformación ritual? ¿O rasgos físicos de un linaje noble ahora extinto? En definitiva, no se trata solo de los huesos en sí, sino del silencio que los rodea.
El hecho de que existan ejemplares tan inusuales pero se mantengan al margen añade un nuevo nivel de misterio al pasado real de Egipto. Bajo la imponente presencia de la Gran Esfinge, corren rumores de una cámara secreta que, según algunos, podría cambiar por completo la historia de la humanidad. Conocida como el Salón de los Registros, se dice que esta misteriosa bóveda contiene pergaminos, artefactos e incluso tecnología de una civilización olvidada que existió mucho antes de los faraones. La idea no es nueva. Captó la atención mundial cuando el místico Edgar Cayce afirmó que la Esfinge albergaba una biblioteca de conocimiento oculta bajo sus patas. En aquel momento parecía pura fantasía, pero posteriormente estudios con georradar revelaron anomalías bajo el cuerpo de la Esfinge, huecos rectangulares que aún no se han explorado por completo. Oficialmente no hay ninguna cámara. Las excavaciones no han confirmado nada significativo, pero aún quedan preguntas. ¿Por qué fotos antiguas muestran puertas selladas y líneas de mampostería cerca de la base de la Esfinge? ¿Por qué se detuvieron o restringieron el acceso a algunas expediciones tempranas a la zona? Algunos investigadores creen que la cámara, si existe, podría ser anterior al Egipto dinástico en miles de años. La meseta de Giza podría haber sido seleccionada no por su geografía, sino por lo que yacía enterrado bajo ella. Y luego está el Pozo de Osiris, un sistema de túneles de varios niveles ubicado a pocos pasos de la Esfinge. Desciende más de 27 metros en el lecho rocoso y termina en una cavidad llena de agua que contiene un sarcófago de basalto negro. Nadie sabe qué hay debajo. Nadie sabe para qué servía realmente. Todo apunta hacia abajo. Ya sea una antigua cápsula del tiempo, una cámara funeraria o algo completamente distinto, la bóveda bajo Giza sigue llamando la atención. No por lo que hemos encontrado, sino por lo que no se nos ha permitido descubrir. Una extraña imagen circuló en internet. Una pirámide rodeada de andamios, con la cima aparentemente ensamblada antes de completar la base. Al principio todos pensaron que era solo una ingeniosa representación digital, un giro a nuestra percepción habitual de la construcción antigua. Pero esa imagen despertó algo más profundo, una idea que ha ido ganando terreno silenciosamente. ¿Y si la Gran Pirámide no se hubiera construido como creemos? La teoría estándar implica rampas, miles de trabajadores y décadas de transporte de bloques de varias toneladas. Es dramático sin duda, pero la logística plantea serias dudas. No hay evidencia clara de una rampa lo suficientemente grande como para soportar ese tipo de proyecto. ¿Y la precisión? La orientación de la pirámide es casi perfecta respecto al norte verdadero, algo que incluso los constructores modernos tendrían que calcular cuidadosamente. Algunos investigadores alternativos creen que las pirámides no se construyeron desde cero, sino que se ensamblaron utilizando un método perdido, posiblemente con tecnología de piedra artificial o herramientas que ya no comprendemos. Incluso existe una teoría alternativa que sugiere que se trata básicamente de geopolímeros, piedra vertida en moldes. Suena descabellado, pero estudios sobre la microestructura de algunos bloques han insinuado esta posibilidad. Y de ser cierto, el concepto de construcción de pirámides se pone patas arriba. ¿Y si esos enormes bloques de piedra caliza no se hubieran transportado? ¿Y si los antiguos tuvieran una forma de verter y dar forma a la piedra, como la impresión tridimensional avanzada con la química antigua? Eso explicaría el ajuste, la velocidad y el acabado. Quizás esa imagen viral no fuera una fantasía, quizás fuera una pista. La tumba de Tutankamón es pequeña comparada con otros entierros reales. Para un faraón que gobernó durante una época dorada, parece apresurada, casi temporal. Eso por sí solo causó sorpresa. Pero en 2015 ocurrió algo extraordinario. Los escaneos de radar del muro norte de la tumba revelaron algo inesperado. Un vacío oculto, un espacio que no aparecía en ningún mapa. Algunos expertos creen que se trata de una cámara intacta, posiblemente parte de un complejo funerario mayor. Una teoría rápidamente acaparó titulares. Esta sala podría albergar la tumba perdida de la reina Nefertiti. Nefertiti, la poderosa y misteriosa esposa de Akenatón, desapareció de los registros al final de su vida. Nunca se ha encontrado un entierro confirmado. Algunos creen que pudo haber gobernado Egipto con un nombre diferente. Otros piensan que su tumba fue ocultada deliberadamente y sellada para proteger su legado. Lo extraño es cómo el descubrimiento se estancó. Tras el entusiasmo inicial, se acalló toda conversación sobre excavar la cámara. Se denegó el acceso. Se cuestionaron los escaneos. El muro permaneció intacto. Pero las pistas están por todas partes. La disposición de la tumba de Tutankamón refleja la de una reina. Los motivos decorativos terminan abruptamente en la misma pared donde se cree que se encuentra la cámara. Es como si alguien hubiera cubierto un pasadizo con yeso, esperando que nadie lo notara. Hasta ahora, nadie ha traspasado el muro. Al menos no públicamente. Pero si Nefertiti yace tras esa barrera dorada, intacta e intacta, podría ser el hallazgo arqueológico más importante de la historia moderna. Y podría estar justo detrás de la pintura.
Allá por 214, en las profundidades de Abidos, un descubrimiento causó una silenciosa conmoción en el mundo de la arqueología. Se encontró una tumba que no pertenecía a ningún gobernante famoso, sino a alguien de quien la mayoría ni siquiera había oído hablar: el faraón Woseribre Senepkay. Hasta ese momento no figuraba en ninguna lista real. Sin monumentos, sin legado, solo silencio. La cámara funeraria en sí era bastante modesta. El sarcófago había sido saqueado en la antigüedad y muchos huesos estaban esparcidos por todas partes. Pero las inscripciones eran claras. Senepkay había gobernado, y no solo en solitario, sino que parecía formar parte de una línea real completamente desconocida, la que ahora llamamos la dinastía de Abidos. Resulta que la historia de Egipto tenía un capítulo perdido. El entierro de Senepkay reveló más que un nombre olvidado. Expuso una época de caos político cuando los reyes locales gobernaban aislados mientras el gobierno central se desmoronaba. Su cartucho, tallado en la tapa de un sarcófago reutilizado de otro faraón, sugería en realidad la desesperación de una dinastía privada de recursos, pero aún aferrada a la tradición. Sinceramente, es como encontrar a un rey no registrado en una bóveda sellada, oculto a la luz pública durante miles de años. Y lo curioso es que no estaba solo. Excavaciones posteriores han descubierto varios entierros más que apuntan a una dinastía en la sombra, que gobernaba discretamente mientras el resto de Egipto se sumía en el caos. ¿Cuántos gobernantes más fueron borrados de la cronología oficial? ¿Y qué más aguarda bajo la arena, sin firma y desconocido? Heródoto describió una vez algo que llamó el laberinto de Jawara y dijo que era más grande que todas las pirámides juntas. Un laberinto extenso con, fíjense, 3000 habitaciones, la mitad sobre el suelo y la otra mitad bajo tierra. Afirmó haberlo visto con sus propios ojos. Durante siglos, la gente simplemente lo descartó como una exageración. Es decir, nunca se había encontrado nada de esa escala cerca del oasis de Fayum. Pero entonces, ya saben, los estudios modernos, las imágenes satelitales y el georradar cambiaron las reglas del juego. Revelaron algo enorme. Justo debajo de la superficie, una red completa de estructuras sólidas y vacíos, mucho más grande que cualquier ruina cercana. Partes de la estructura superficial fueron destruidas hace siglos, probablemente utilizadas como canteras. Pero bajo tierra, sigue ahí. Los investigadores ahora creen que el laberinto formaba parte de un complejo funerario construido por el faraón Amenemhat III. Algunos incluso especulan que era una especie de antigua bóveda de datos que contenía pergaminos, artefactos o incluso mapas que aún no hemos descubierto. La escala es simplemente asombrosa, y la disposición, a juzgar por lo poco que se ha cartografiado, no sigue el diseño típico de un templo. Es más bien, no sé, un antiguo disco duro con pasillos, cámaras selladas y compartimentos ocultos. Claramente fue diseñado para confundir y proteger. A pesar de todo esto, las excavaciones se han ralentizado. La zona sigue prácticamente intacta. Si el laberinto existe tal como se describe, es, sin duda, una de las estructuras inexploradas más grandes del mundo antiguo, y está enterrado, esperando a ser descubierto. Justo bajo el polvo de la historia, Egipto podría estar escondiendo su mayor monumento. Bien, todo el mundo conoce la Gran Esfinge, pero poca gente se da cuenta de los numerosos misterios que se esconden en su interior y debajo. Durante el último siglo, exploradores, ingenieros e incluso autoridades nacionales han documentado pozos sellados, cámaras vacías y bloques de piedra que apuntan a pasadizos más profundos. El más famoso es probablemente la llamada puerta bajo las garras de la Esfinge. Se trata de una cavidad rectangular, documentada en fotos antiguas de la década de 1920 y revisada de nuevo durante estudios posteriores. Fue tapada y luego sellada. ¿Qué hay detrás? Nadie lo sabe con certeza. Oficialmente es simplemente natural, sin importancia, pero sinceramente la estructura parece tallada, no moldeada por la erosión. Múltiples estudios sísmicos han descubierto espacios huecos bajo la Esfinge, no solo grietas o sumideros, sino vacíos geométricos. Algunos creen que podrían conducir a una cámara o incluso a una escalera bajo el monumento. Sin embargo, a pesar de todo el interés y el potencial, ninguna excavación formal ha atravesado esas capas. Y no se trata solo de debajo de las patas. Hay un pozo en la parte trasera de la Esfinge que conduce directamente al cuerpo, un pasaje que se rellenó hace mucho tiempo. ¿Era una tumba, una cámara ritual? ¿O qué demonios? Algo totalmente diferente. La Esfinge no ofrece respuestas, solo silencio. Elevándose sobre Giza, con la nariz desaparecida y la mirada fija al frente, ha guardado sus secretos durante miles de años. Y si alguna vez se abren esas puertas, tal vez, solo tal vez, finalmente sepamos por qué se colocó allí.
Bajo las arenas de Saqqara se encuentra un complejo de túneles que parece más un escenario de ciencia ficción que una tumba antigua. Se llama Serapeum y su interior sigue desconcertando a ingenieros, arqueólogos y, sinceramente, a casi cualquiera que lo vea de cerca. Excavados en piedra caliza sólida, los pasajes conducen a una serie de cámaras laterales. Cada una alberga una enorme caja de piedra, más de 20 de ellas hechas de granito sólido o diorita. Algunos de estos sarcófagos pesan más de 70 toneladas y solo las tapas pesan 30. Y no fueron simplemente arrojados allí, ¿sabes? Fueron colocados con precisión dentro de recintos estrechos con apenas 2,5 centímetros de espacio libre a cada lado. La explicación oficial: eran bóvedas funerarias para los toros sagrados Apis, animales venerados en la antigua religión egipcia. Pero si eso es cierto, la construcción parece extrañamente excesiva. ¿Por qué usar los materiales más duros disponibles, transportados desde canteras a cientos de kilómetros de distancia, solo para enterrar ganado? Las cajas están cortadas con tal perfección que los canteros modernos tienen dificultades para explicarlo. Las esquinas interiores son afiladas como cuchillas. Las superficies están pulidas hasta quedar lisas. Un ingeniero describió el acabado como mecanizado. Estas no eran tumbas toscamente talladas, sino deliberadas, avanzadas y diseñadas para durar para siempre. Algunos especulan que el Serapeum no fue construido para toros en absoluto, que pudo haber tenido un propósito completamente diferente, una especie de bóveda, un sistema de contención de energía o algo ceremonial que ya no entendemos. Y luego está la acústica. En la oscuridad silenciosa, cualquier sonido rebota y vibra de formas extrañas y antinaturales. Algunos investigadores afirman que el espacio parece diseñado para la resonancia. Sea cual sea la verdad, el Serapeum no sigue las reglas de las tumbas ordinarias. Se encuentra en la oscuridad, frío y quieto, esperando a que alguien descubra para qué fue construido realmente. En lo alto del techo de una cámara lateral del templo de Hathor en Dendera, se encuentra una talla que no se parece a ninguna otra en el arte egipcio. Muestra una forma similar a una bombilla larga y curva, con lo que parece ser una serpiente o un filamento en su interior. En la base hay una flor de loto y detrás una figura humana que sostiene lo que parece un cable o una varilla. Para algunos, su aspecto es inconfundiblemente moderno, como una bombilla conectada a una fuente de energía. Esta talla, a menudo llamada la luz de Dendera, ha suscitado debate durante décadas. Los eruditos tradicionales la interpretan simbólicamente. La serpiente representa la energía o el renacimiento y el loto simboliza la creación. Pero otros ven algo más literal. ¿Podría ser un recuerdo o una representación de antiguos conocimientos eléctricos? Por supuesto, nunca se han encontrado cables, baterías ni enchufes en Egipto. Pero hay algo inusual en esta parte del templo. La cámara se encuentra en lo profundo, sin ventanas, y en muchos lugares como este de Egipto, el hollín negro de las antorchas brilla por su ausencia en los techos. Entonces, ¿cómo iluminaban las paredes mientras tallaban? Algunos investigadores señalan la batería de Bagdad, un artefacto real hallado en Irak que podría haber generado una pequeña carga eléctrica. Otros creen que los antiguos egipcios experimentaron con herramientas electroquímicas sencillas, mucho antes de que existiera el concepto moderno de electricidad. ¿Podría ser simbólico? Claro, pero entonces, ¿por qué se parece tanto a algo que inventamos miles de años después? El templo de Dendera encierra muchos misterios. Pero esta única talla, pasada por alto por la mayoría, sigue planteando la posibilidad de que el pasado fuera mucho más avanzado de lo que jamás imaginamos. En el templo de Seti Prindo en Abidos, tallado en lo alto de una viga sobre una puerta, se encuentra un conjunto de símbolos que no deberían existir. Para el ojo inexperto, resultan asombrosamente familiares. Una forma que se asemeja a un helicóptero, otra a un jet moderno, e incluso una que algunos dicen que se asemeja a un aerodeslizador. Estas tallas son ahora famosas en línea como los glifos del helicóptero de Abidos. A primera vista, es tentador sacar conclusiones precipitadas. Viajes en el tiempo, visitantes antiguos con máquinas voladoras, ¿alguien talló formas futuristas en un templo hace más de 3000 años? La explicación oficial es mucho más sólida. Los egiptólogos afirman que las tallas son el resultado de un palimpsesto, una especie de superposición de inscripciones antiguas. Primero, se tallaron jeroglíficos del reinado de Seti I en la viga. Años más tarde, bajo el reinado de su hijo Ramsés II, la piedra fue tallada de nuevo con nuevos símbolos. Con el tiempo, a medida que el yeso se erosionaba, los dos conjuntos de glifos se superpusieron de forma extraña, creando accidentalmente formas que se asemejan a aeronaves modernas. Pero aquí está el giro. Estas formas no aparecen en ningún otro lugar del templo. Y están colocadas en lo alto, muy por encima del nivel de los ojos, algo que no se rascaría casualmente. Quizás sea coincidencia. O quizás, solo quizás, sea otro caso donde algo del pasado se parece demasiado a algo de nuestro futuro. Y por eso la gente sigue mirando esa piedra, no buscando respuestas, sino porque plantea las preguntas adecuadas. A simple vista, la pirámide negra de Dashur parece un fracaso. Sus paredes están hundidas y su estructura se desmorona. Hecha de adobe con un único revestimiento de piedra caliza, fue en su día un imponente símbolo del Imperio Medio.
Ahora parece una colina erosionada, pero lo que se esconde bajo tierra puede ser mucho más impresionante que lo que se ve en la superficie. Construida por el faraón Amenemhat II, la Pirámide Negra fue una de las primeras tumbas reales diseñadas con múltiples cámaras internas, salas de señuelo y un sistema de entierro dual para el rey y sus reinas. Su interior es un laberinto de pasillos, pasadizos bloqueados y compartimentos ocultos diseñados con trampas y distracciones para proteger algo más profundo. Incluso en su estado ruinoso, la arquitectura interior es avanzada. Un marcado contraste con su decadencia exterior. Algunas secciones fueron reforzadas con madera, cobre y piedra de forma compleja. Y en el centro se encuentra un gran núcleo sellado, una estructura en la que pocos han entrado y aún menos han estudiado a fondo. La Pirámide Negra puede parecer rota, pero aún guarda sus secretos enterrados en la oscuridad, esperando que alguien resuelva el enigma desde adentro. Los arqueólogos que exploraban una antigua cantera de alabastro se toparon con algo inesperado, un sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad tallado directamente en la piedra. No se trataba de una simple pendiente, sino de un diseño de ingeniería que parecía extrañamente avanzado para su época. Una rampa central flanqueada por 2 escaleras, cada una con hileras de agujeros para postes. Esto no fue una construcción casual. El diseño sugería un sistema en el que cuerdas y postes de madera trabajaban juntos para tirar de enormes bloques de piedra por empinadas laderas, un método que podría haber reducido la necesidad de interminable mano de obra esclava y de miles de trabajadores arrastrando piedras por el desierto, como en esas escenas de Hollywood. Estas rampas no estaban destinadas a construir la Gran Pirámide en sí, pero datan de la misma época y están claramente diseñadas para mover grandes bloques de piedra pesada, como los utilizados en proyectos masivos como las pirámides. Lo sorprendente es la inclinación que habría tenido la pendiente. Los expertos afirman que era mucho más pronunciada de lo que se creía posible en la construcción antigua. Esto causó cierta sorpresa. Algunos investigadores murmuraron que no se trataba simplemente de ingeniería ingeniosa. Podría ser evidencia de un sistema de construcción tan efectivo que fue olvidado deliberadamente, enterrado bajo siglos de arena y silencio. Y ahí es donde la teoría se profundiza. ¿Por qué no se había encontrado nada parecido cerca de la Gran Pirámide antes? ¿Fue destruida? ¿Oculta? ¿O nunca estuvo allí porque el verdadero método era algo completamente distinto, algo tan poco convencional que la rampa era solo una parte de un método mucho más amplio y secreto? Algunos creen que el sistema de rampa se conecta con una idea más amplia, que los egipcios podrían haber combinado principios mecánicos básicos con materiales, lubricantes o incluso técnicas de resonancia ahora perdidos. Incluso hay conversaciones silenciosas entre teóricos marginales sobre levantamientos vibracionales y experimentos antigravedad. El tipo de temas que generalmente se descartan de plano. Aún así, incluso egiptólogos respetados admiten que este hallazgo desafía la idea de que solo la fuerza bruta y la mano de obra fueron responsables. Una de las ideas más ignoradas en el debate sobre la construcción de pirámides es también una de las más prácticas. ¿Qué pasaría si los antiguos egipcios no solo dependieran de la fuerza bruta, sino de ingeniosas máquinas mecánicas, simples y organizadas de forma inteligente? La teoría de la palanca mecánica sugiere que podrían haber usado una combinación de palancas, poleas, sistemas de equilibrio y contrapesos para mover bloques masivos con mínima mano de obra. No se trata de maquinaria moderna ni tecnología avanzada. Se trata de física y de la posibilidad de que los egipcios dominaran la ingeniería práctica de la que aún dependemos hoy en día en grúas y montacargas. Piénsalo de esta manera. Incluso la piedra más pesada pierde gran parte de su peso si usas una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo lo suficientemente fuerte. Agrega unas cuantas cuerdas bien colocadas, rieles de madera y puntos de pivote, y ya no estás arrastrando la piedra, la estás dirigiendo. La teoría propone que bloques de varias toneladas podrían haber sido colocados caminando mediante brazos de palanca y elevación coordinada, o incluso bajados a su posición mediante sistemas de contrapeso cuidadosamente controlados. En ensayos controlados realizados por ingenieros modernos, pequeños equipos han usado réplicas simples de estas herramientas para levantar piedras de varias toneladas con una eficiencia sorprendente, sin necesidad de miles de hombres ni fuerza sobrenatural. Incluso se especula que los propios escalones de la pirámide fueron parte del proceso. A medida que la estructura se elevaba capa por capa, los trabajadores podrían haber levantado piedras de un nivel al siguiente utilizando palancas pivotantes y cambios asistidos por gravedad. Puede parecer lento, pero es repetible, escalable e increíblemente efectivo. Entonces, ¿por qué no tiene más aceptación esta idea? Quizás porque carece del dramatismo visual de esclavos transportando bloques por el desierto o extraterrestres descendiendo con rayos antigravedad. Pero la navaja de Occam se inclina hacia la simplicidad, y si esta teoría es correcta, la verdadera maravilla no es una civilización perdida con tecnología avanzada. Es que los egipcios resolvieron un problema de ingeniería colosal utilizando materiales básicos y mentes brillantes. Puede que las palancas hayan desaparecido hace mucho, pero la lógica permanece. Quizás las pirámides no se construyeron con fuerza, sino con delicadeza.
Justo detrás de la imponente majestuosidad de la Gran Pirámide se encuentra algo mucho menos glamuroso, pero quizás aún más revelador: las ruinas de una vasta aldea obrera conocida como Heit el Ghurab. Enterrada durante miles de años y descubierta solo en las últimas décadas, esta polvorienta extensión de edificios de adobe está revolucionando la antigua historia de la construcción de pirámides. Todos hemos visto la misma imagen: filas de esclavos apaleados arrastrando piedras por la arena, construyendo las pirámides bajo el látigo. Pero la evidencia encontrada aquí pinta un panorama diferente. Los arqueólogos desenterraron panaderías con hornos de tamaño industrial, almacenes y viviendas que no solo eran funcionales, sino que estaban planificados, estructurados y mantenidos. Parece menos un campo de trabajo y más una base de fuerza laboral altamente organizada. Miles de personas, horarios de alimentación, sistemas de agua, suministros médicos. Esta era una ciudad con un propósito. En una sección, los restos de una vaca sacrificada sugieren que los trabajadores de las pirámides comían sorprendentemente bien carne de res, pescado e incluso dátiles y pan. Su dieta era mejor que la de la mayoría de la gente común en ese momento. Estos no eran esclavos hambrientos, eran trabajadores calificados, albañiles, ingenieros, cocineros, cada uno con un papel en algo mucho más grande que ellos mismos. Y sin embargo, a pesar de la prueba, el mito del trabajo esclavo persiste. Quizás sea solo una historia más dramática, pero la realidad puede ser aún más increíble. Estas personas no solo trabajaban por un sueldo o por miedo. Muchos probablemente lo veían como un deber divino, un trabajo sagrado que los conectaba con los dioses y su faraón. Aún más curioso, algunas de las tumbas cercanas, que se cree que pertenecen a capataces y trabajadores mayores, están talladas con respeto. Muestran orgullo, artesanía e incluso linajes familiares. Estos no eran trabajadores anónimos, eran recordados. La ciudad misma tenía calles, distritos y planificación, un modelo de cómo construir algo tan complejo como una pirámide sin caer en el caos. Así que, si bien las pirámides pueden ser los monumentos que vemos, Heit el Ghurab es la ciudad fantasma que las impulsó, un lugar oculto a la sombra del mayor misterio de piedra de la historia. En la punta de la Gran Pirámide falta algo crucial. Lo que una vez fue el punto culminante de la estructura, la piedra angular, ha desaparecido y nadie sabe exactamente cuándo ni cómo desapareció. Lo que sí sabemos es que esta última pieza no era solo decorativa. Tenía un poder simbólico y posiblemente funcional, y según relatos antiguos, es posible que alguna vez brillara con oro. Hoy en día, la cima de la Gran Pirámide es plana, de aproximadamente 9 metros de ancho, sin rastro de su punta original. Los primeros viajeros escribieron sobre un vértice brillante visible a kilómetros de distancia. Algunos incluso afirmaron que reflejaba la luz del sol con tanta fuerza que podía verse como un faro en el horizonte. De ser cierto, esto sugeriría una piedra angular bañada en electro, una aleación natural de oro y plata, ambos metales sagrados en la antigua cultura egipcia. Pero ¿a dónde fue a parar? ¿Y por qué hay tan pocos registros de ella? Fotos de principios del siglo XX muestran la cima plana, ya despojada. No hay piedra angular en ningún museo, ni restos sólidos enterrados cerca. Algunos creen que fue retirada hace mucho tiempo por buscadores de tesoros o que se derrumbó durante un terremoto. Otros sugieren que nunca se colocó por completo, ya sea por limitaciones de ingeniería o decisiones de último minuto durante la construcción. Luego están las teorías que dicen que la piedra angular nunca fue común en absoluto. Algunos investigadores marginales creen que pudo haber cumplido una función más allá del simbolismo, posiblemente actuando como un conductor de energía, parte de un sistema más grande que se ha perdido en el tiempo. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero la ausencia incluso de fragmentos sigue desconcertando a los expertos. Para una civilización obsesionada con preservar la vida después de la muerte en piedra, la desaparición completa de un elemento tan vital es más que un poco extraña. Dentro de la Gran Pirámide, estrechos canales serpentean desde las llamadas cámaras del rey y la reina hacia el cielo. Oficialmente denominados conductos de ventilación, estos pasajes son demasiado estrechos para que una persona pueda atravesarlos a rastras, y su verdadera función sigue siendo uno de los misterios más persistentes de la pirámide. Sin embargo, algunos investigadores creen que apuntan a algo mucho más cósmico, un mapa celestial tallado en piedra. Cada conducto tiene un ángulo preciso y las mediciones modernas muestran que se alinean con estrellas clave en el cielo nocturno, o al menos así era hace miles de años. El eje norte de la Cámara del Rey está alineado con Tuban, la antigua estrella polar, en el momento de la construcción de la pirámide. El eje sur se alinea con el cinturón de Orión, una constelación estrechamente asociada con Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Es difícil de creer. Estos no son túneles al azar. Son deliberados, dirigidos y en ángulo con tal precisión que muchos creen que fueron diseñados para canalizar algo, ya sea espíritu, energía o simplemente luz. Una teoría sugiere que los ejes servían como una especie de escalera espiritual, guiando el alma del faraón a estrellas específicas.
En el antiguo sistema de creencias egipcio, estos cuerpos celestes no eran solo luces en el cielo, eran dioses. Y alinear la pirámide con ellos no era decorativo, era geometría sagrada en su forma más pura. Lo que profundiza el misterio es que los ejes de la cámara de la reina ni siquiera llegan al exterior. Se detienen en seco, sellados por bloques de piedra. Cuando se enviaron diminutas sondas robóticas a estos pasajes, descubrieron una puerta oculta y tras ella otra cámara que ningún humano había visto jamás. Lo que hay detrás de esa puerta aún se desconoce. Algunos dicen que no es nada. Otros creen que podría contener claves para el propósito original de la pirámide. Sea cual sea la verdad, estos pozos demuestran algo. Los constructores de la Gran Pirámide no solo estaban apilando rocas, estaban buscando las estrellas y es posible que supieran mucho más sobre el cielo de lo que nadie esperaba. En el corazón de la Gran Pirámide, sobre la llamada Cámara del Rey, se encuentra algo que ningún explorador esperaba y que nadie ha visto con sus propios ojos. En un avance asombroso, un equipo de científicos, utilizando tecnología de escaneo de muones, descubrió un vasto vacío inexplorado enterrado en las profundidades de la estructura de piedra. Es un espacio más grande que cualquier otra cámara de la pirámide y parece estar completamente aislado por todos lados. Este descubrimiento no se hizo con palas ni drones. Fue revelado por partículas cósmicas, mones subatómicos, que pasan inofensivamente a través de la piedra, lo que permitió a los investigadores ver dentro de la pirámide sin alterar un solo bloque. El proyecto, conocido como Scan Pyramids, confirmó la existencia de la cámara en múltiples escaneos, descartando errores de medición. Lo que encontraron fue una cavidad de al menos 30 metros de largo, ubicada directamente sobre la Cámara del Rey, donde descansa el sarcófago del faraón. ¿El propósito de este espacio oculto? Sigue siendo un misterio. Algunos piensan que es simplemente un vacío estructural que alivia la presión desde arriba, pero eso no coincide del todo con el tamaño o la simetría. Otros sugieren que podría ser un pasaje sin descubrir o incluso una habitación oculta llena de materiales antiguos, pergaminos u objetos enterrados por los constructores originales e intactos durante más de 4 milenios. Lo que es extraño es cuán silenciosa ha sido la respuesta oficial. A pesar de la atención mundial, no se ha lanzado ninguna expedición para explorar físicamente el espacio. No hay planes para una perforación. No hay sondas. Solo silencio. Esto ha dado lugar a mucha especulación. Algunos susurran que la cámara ya ha sido explorada en secreto. Otros creen que contiene conocimiento considerado demasiado peligroso o disruptivo para compartirlo. Lo cierto es que esta cámara es real, existe, ha sido confirmada por la ciencia moderna y sin embargo permanece completamente fuera de nuestro alcance. Un misterio perfectamente preservado, encerrado en la estructura más icónica del mundo. Por ahora, es una habitación sellada dentro de un monumento sellado, a la espera de alguien lo suficientemente valiente o curioso como para abrirla. Escondida en el Museo Egipcio de El Cairo, se encuentra una losa de piedra de la que casi nadie habla, pero que podría albergar una de las afirmaciones más polémicas de la egiptología. Conocida como la Estela del Inventario, este desgastado artefacto afirma con indiferencia que el faraón Keops no construyó la Esfinge, simplemente la restauró. Sinceramente, esa afirmación por sí sola lo pone todo en duda. Según la historia convencional, Keops gobernó durante el Imperio Antiguo de Egipto alrededor del año 2600 a.C., y se le atribuye la construcción de la Gran Pirámide. La Esfinge, que se cree que representa a su hijo o a su reinado, generalmente data del mismo periodo, pero la Estela del Inventario dice lo contrario. Describe la Esfinge y un templo cercano como ya antiguos en la época de Keops. Eso retrasaría el origen de la Esfinge miles de años a una época anterior a la escritura en Egipto. La estela no parece gran cosa. Es pequeña, está desportillada y muchos estudiosos la descartan como una falsificación posterior o una inscripción ceremonial. Pero incluso si fue tallada siglos después de Keops, podría haberse basado en tradiciones orales o escritas más antiguas que aún estaban vivas. Y eso es lo que la hace tan interesante. Es una contradicción silenciosa con la historia oficial, una que se esconde a simple vista. Y la idea de que la Esfinge es más antigua que las pirámides no se limita a este artefacto. Los estudios geológicos del cuerpo de la Esfinge muestran patrones de erosión más consistentes con la lluvia que con los vientos del desierto, lo que sugiere que pudo haber resistido una era mucho más húmeda, mucho antes de la historia registrada. Nadie está reescribiendo los libros de texto todavía, pero la Estela del Inventario permanece en el museo, detrás de un cristal, desafiando silenciosamente toda la cronología del antiguo Egipto. Ya sea una mala interpretación, una tradición olvidada o una verdad suprimida, abre una puerta a un pasado que puede ser más profundo y mucho más antiguo de lo que nos enseñan a creer. Bajo la meseta de Giza, no lejos de la Gran Esfinge, hay un lugar del que ni siquiera muchos visitantes de Egipto han oído hablar. Se llama el Pozo de Osiris, un profundo sistema de túneles verticales que desciende a la oscuridad total. Lo que yace en el fondo ha despertado una curiosidad inagotable. Una serie de cámaras subterráneas, una apilada bajo otra, que conducen a una última sala sumergida en el agua.
La entrada hasta este pozo es discreta, casi oculta cerca de la calzada que conecta la esfinge con la pirámide de Kefren. Desde la superficie, parece poco más que un agujero en el suelo, pero al descender, como lo han hecho algunos investigadores y grupos de turistas, la estructura revela su verdadera escala. El pozo desciende más de 30 metros, con múltiples cámaras excavadas en la roca a diferentes profundidades. Unas escaleras de madera facilitan el descenso, pero definitivamente no es apto para cardíacos. El aire se enrarece. Las paredes se enfrían y el silencio se siente antinatural. La cámara más baja, siempre parcialmente inundada, contiene un enorme sarcófago de granito y un foso circundante tallado con una precisión espeluznante. Nunca se han encontrado restos humanos en su interior y nunca se ha dado una explicación clara sobre la verdadera función del espacio. Oficialmente se describe como una tumba simbólica dedicada al dios Osiris, gobernante del inframundo. Pero esta interpretación solo añade más preguntas. ¿Por qué construir una estructura tan compleja bajo tierra, donde no podía verse ni visitarse fácilmente? La profundidad y la artesanía sugieren que no fue un lugar de enterramiento cualquiera. Fue planeado, diseñado. Algunos han especulado que sirvió como cámara de iniciación, lugar de transformación espiritual o incluso como bóveda oculta destinada a preservar algo importante a través de siglos de agitación en la superficie. Luego está la ubicación. El pozo se encuentra casi perfectamente alineado con otros elementos misteriosos alrededor de la esfinge y las pirámides, lo que refuerza las teorías de que los monumentos de Giza formaban parte de un sistema unificado, algo más que simples tumbas. Ya fuera un templo, una trampa o un túnel hacia secretos que aún no hemos descubierto, el pozo de Osiris sigue siendo uno de los enigmas más reales y extrañamente ignorados de la meseta. Es una de las teorías alternativas más extrañas y, sinceramente, más persistentes que existen. Pero cuanto más se la analiza, menos ridícula parece. ¿Y si la Gran Pirámide no fuera una tumba? ¿Y si fuera una máquina, más concretamente, una enorme bomba hidráulica diseñada para aprovechar la presión del agua? Esta teoría, que en su día se descartó por completo, ahora está despertando interés entre ingenieros e investigadores independientes. Se basa en una curiosa observación. La estructura interna de la pirámide, especialmente la gran galería, se asemeja a ciertos componentes mecánicos utilizados en dinámica de fluidos. Si a eso le sumamos la extraña construcción hermética de varias cámaras y la existencia de estrechos pozos que podrían haber formado parte de un sistema de presión, la pirámide empieza a parecerse menos a un cementerio y más a un motor. Una versión de la teoría sugiere que el agua del Nilo, o quizá de acuíferos naturales bajo la meseta, se canalizó hacia la pirámide. A medida que la presión se acumulaba dentro de una serie de cámaras selladas, podría haber impulsado el agua hacia arriba a través del interior de la pirámide, posiblemente como parte de un antiguo sistema de irrigación, o mejor dicho, algo aún más complejo. El resultado, una máquina que pulsaba al ritmo de la tierra, haciendo circular el agua a través de la piedra, quizás con fines rituales, energéticos o de conservación. Los defensores de la pirámide señalan misteriosas marcas de corrosión en las paredes de granito del interior, lo que sugiere una exposición pasada al agua. Otros destacan el supuesto vacío descubierto por el proyecto Scan Pyramids como posiblemente parte de este sistema. Una cámara de presión en lugar de una tumba oculta. Aún así, no es una teoría que la arqueología oficial esté dispuesta a respaldar. Sugerir que la Gran Pirámide no era solo una tumba, sino una máquina construida sobre principios que aún no comprendemos del todo, eso reescribiría gran parte de la historia aceptada. Y sin embargo, la evidencia arquitectónica, la precisión, el diseño sellado, la disposición, no la descartan. De ser cierto, esto significaría que lo que consideramos un símbolo de la muerte pudo haber sido algo completamente diferente. No un monumento a un rey muerto, sino un sistema vivo que una vez aprovechó el poder de la tierra misma. A la sombra de las pirámides más famosas de Egipto se encuentra un monumento en ruinas del que pocos han oído hablar. La Pirámide Negra de Dahshur. A diferencia de las líneas limpias y angulares de los monumentos de Giza, esta parece hundirse en el desierto, como si el tiempo mismo rechazara su existencia. Construida durante el Imperio Medio por el faraón Amenemhat III, la Pirámide Negra es uno de los primeros intentos de construir una verdadera pirámide enteramente con adobe y arcilla en lugar de piedra maciza. Y bueno, no salió bien. Desde el exterior, lo que queda es una masa irregular y hundida de escombros oscuros. Pero en su apogeo fue una estructura ambiciosa con un revestimiento de piedra caliza pulida y una intrincada red interior de pasillos y cámaras. También fue una de las pocas pirámides diseñadas para albergar tanto al faraón como a su reina. Una inusual pirámide de doble enterramiento, llena de simbolismo y una geometría cuidadosa. Y sin embargo comenzó a derrumbarse casi tan pronto como se terminó.
Entonces, ¿por qué arriesgarse con un diseño tan inestable? Algunos creen que la pirámide negra fue un experimento, una audaz decisión que se alejaba de la construcción tradicional de pirámides que simplemente no se sostuvo. Otros sugieren que fue una construcción apresurada sobre terreno blando e inestable, con materiales de mala calidad elegidos para reducir costos o terminar rápidamente. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de su falla estructural, la pirámide negra aún incluía elaborados sistemas de defensa, cámaras trampa y pasadizos complejos, características que habrían sido inútiles en un edificio destinado a derrumbarse. ¿Por qué se tomarían los constructores tantas molestias por algo que no podía durar? Algunos teóricos afirman que el derrumbe no fue accidental, que la inestabilidad de la pirámide pudo haber ocultado cámaras más profundas que permanecen selladas hoy en día. De hecho, gran parte del sitio sigue estando prohibida al público, y aunque sobreviven fragmentos de la piedra angular, nadie sabe exactamente qué hay enterrado debajo. Incluso con su forma descompuesta y su cuerpo deteriorado, la pirámide negra sigue guardando secretos ocultos, en gran medida ignorados por los libros de texto y los folletos turísticos. Oculto entre Giza y Saqqara se encuentra uno de los sitios más restringidos y menos comprendidos de Egipto, la pirámide de Zawiet El Aryan. A diferencia de sus vecinas más famosas, esta no atrae turistas ni aparece en documentales porque está completamente sellada, enterrada en una zona militar. Sin acceso público, sin equipos de excavación. Solo un pozo críptico rodeado de rumores, especulaciones y, bueno, alambre de púas. Por lo poco que se sabe, la estructura se inició durante la tercera dinastía egipcia, posiblemente bajo el faraón Nebka, pero llamarla pirámide es una exageración. El único elemento visible es un enorme pozo rectangular tallado directamente en la roca. El pozo tiene más de 25 metros de profundidad, está perfectamente cortado y revestido de bloques de granito colocados con tanta precisión que parecen tallados a máquina. En el centro hay una enorme cuenca de granito pulido. Algunos dicen que se asemeja a un sarcófago, otros creen que tenía una función mucho más técnica, y aquí es donde se pone extraño. No hay inscripciones, no hay grabados, no hay cartuchos, nada que la relacione oficialmente con ningún faraón o entierro conocido. El fondo del pozo se inunda todo el año, ocultando lo que yace debajo. Algunos informes de los primeros exploradores afirmaron haber visto evidencia de cámaras o túneles adicionales, pero a nadie se le ha permitido acercarse lo suficiente en las últimas décadas para verificar nada. La zona está ahora bajo control militar total, supuestamente por seguridad nacional. Pero eso solo ha alimentado las teorías. Algunos creen que la pirámide nunca estuvo inacabada, que fue enterrada o abandonada deliberadamente por razones aún desconocidas. Otros especulan que formaba parte de una red secreta de estructuras con funciones avanzadas, como almacenamiento de energía, pasadizos subterráneos o tecnología predinástica perdida en el tiempo. Las imágenes satelitales del sitio muestran extrañas anomalías en el terreno circundante, posibles cimientos de otras estructuras, ahora perdidas bajo la arena y el secreto. Sin excavaciones en curso, sin cobertura de prensa y sin investigación formal, la pirámide de Zawiet El Aryan sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de Egipto, un monumento olvidado, aislado de la historia. Algunos dicen que es solo otra construcción fallida, otros creen que es una puerta cerrada a algo que nunca debimos encontrar. Eso es todo. Comparte tus teorías en los comentarios sobre cómo crees que se construyeron las pirámides. Para más información útil, mira otros videos.